¿Vale? Es la hora. ¿Algo hace mal esto? Oh. ¿Cómo? Nada, estoy hablando en voz. Bueno, pues si queréis empezamos. Buenas tardes a todos. A mí me gusta ser puntual, porque todo el mundo en estas cosas es importante ser puntual. Entonces, nada, daros las bienvenidas a las jornadas Impacto en este segundo jueves. El primero pues fue hace 15 días y encantado todos de volveros a ver. Entonces, bueno, pues estas jornadas, ¿qué es lo que buscan? Pues sobre todo pues, que sean animadas y que sean comprensivas y que no sea la típica charla donde todo el mundo lo que viene es a vender su libro y la gente se aburre tremendamente. Por eso, pues bueno, vamos a intentar hacerlo lo más dinámica posible. Os presento a las personas que tenemos hoy. Hoy tenemos a lo que es a Edu Mejías y a Jesús Clemente. Son profesionales de tecnología digital y datos. Y bueno, lo hemos denominado la era de los datos. ¿Por qué? Porque bueno, hay cosas ahí que estamos necesitando saber, como es el Big Data, el Machine Learning, la inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues un poco los objetivos que tenemos es, pues bueno, en los próximos días vamos a tomar grandes decisiones, tenemos que ser lo más eficaces posibles, tenemos, bueno, pues que reducir los costes y sobre todo, pues fidelizar a los clientes en estos periodos que nos quedan, ¿vale? Entonces, nada, simplemente voy a ser muy breve. Tenéis el chat, ¿vale? El chat, veis, está alrededor, aparece aquí. Y entonces, bueno, sencillamente lo que quiero deciros es que cualquier pregunta que queráis la podéis ir haciendo por aquí. De momento, pues vamos a dejar a Jesús Clemente y a Edu Mejías. Y bueno, hoy tenemos una sorpresa y es que, bueno, tenemos un patrocinador que es B2Click, una empresa valenciana de marketing de olfativo. No, B2Click, no, Aromet, Juan. Aromet, el que patrocina es Aromet, por favor. Vale, Aromet, vale. Entonces, de marketing olfativo, ¿vale? Y al final lo que vamos a hacer es un sorteo dentro de un kit de supervivencia entre todos aquellos que lógicamente os habéis inscrito. Y sin más, pues le paso la palabra a Jesús y nada, me gustaría pues eso, que nos deis. Vale, Jesús, un momentito, mira, vamos a Jesús Clemente. ¿Te puedes presentar, Jesús? Que se presenten ellos. Y sí, así, sí, perfecto, muy bien. Que se presente Jesús, luego que se presente Edu, porque sois al final las dos personas que vais a llevar la colección. Hola, Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, algunos ya me conocéis. Mi nombre es Jesús Clemente. Estoy en la empresa B2Click y me dedico a lo que es la programación. Y dentro de la programación toco muchos palos, ¿no? Afortunadamente, desde el año 2005, fue por casualidad, pero me tocó empezar a programar algo nuevo, que era lo que se llama Big Data o un poco la ciencia de la información, ¿no? Es decir, poder programar y poder ver que un montón de información puede resumirse y puede permitirnos tener conocimientos a futuro de qué es lo que va a hacer y, por tanto, permitirnos tomar decisiones. Esta es la parte que más me gusta a mí del Big Data, es decir, cojo todos los datos y tomo decisiones. Entonces, pues bueno, cuando Maite me comentó lo de participar, me pareció muy interesante y bueno, pues aportar mi experiencia como programador de Big Data con análisis de datos, por supuesto. Edu. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Edu Mejías y bueno, yo soy el CEO de la empresa EMR Data y bueno, un poco como Jesús, trabajamos, digamos, dentro de lo que es la analítica de datos, el Business Intelligence o el Big Data, ¿no? Mis orígenes vienen del mundo de la informática también. Yo llevo pues 20 años, digamos, en empresas de tecnología y bueno, y como hace 4 o 5 años empecé a trabajar también con una herramienta, en este caso Tableau, que también sirve para la analítica de datos y sobre todo para la toma de decisiones a partir de los datos de la empresa o de una organización. Entonces, bueno, pues intentaremos entre Jesús y yo ponerle un poco de luz a este mundo de los datos que parece que cada vez va a ir a más. Vale, pues entonces vas a empezar tú, Edu, con la presentación. Vale, vas a poner el PowerPoint o no, lo que sea, la presentación, sí, ¿no? Sí. Vale, genial. Pues empieza tú y a ver cómo desarrollas entre los dos. Vale, Vais empezando, va entrando más gente, pero bueno, ya con los que hay ya empezamos. Vale, necesito compartir pantalla, Juan. Vale, pues entonces dejo de compartir yo y te la paso a ti, ¿vale? Perfecto.
ese sonido? Sí, ahora lo solucionamos, que voy a silenciar a todos y le daré solamente... Exacto, exacto. Vale, sí, un momentín que ahora lo arreglamos. Vale, bueno, yo voy a intentar que mi presentación sea, digamos, lo más breve posible y lo más concisa posible para luego dejar turnos de preguntas y, bueno, pues Jesús en un momento determinado quiera, digamos, incluir información, compartir o hacer alguna pregunta, pues bienvenido, ¿no? Y, bueno, así iremos. Entonces, bueno, básicamente ya me he presentado, bueno, ingeniero en informática y gestión, experto en análisis e inteligencia de negocio, ¿no? Y certificado Tableau. Un poco la misión que decimos que tenemos en MRData es ayudar a las personas y a las empresas, y además en este orden, aumentar su valor a través de los datos. Esto es, digamos, lo que vamos buscando, ¿no? Tenemos un equipo humano balanceado y nos basamos, como os decía, en la tecnología de Tableau. ¿De qué sabemos? ¿Cuáles son nuestras habilidades? Bueno, pues yo creo que esto es clave para entender o para empezar a desarrollar un proyecto de inteligencia de negocio, ¿no? Digamos, la empresa tiene que saber de negocio, porque si no sabe de negocio, evidentemente no va a poder interpretar, saber, digamos, por dónde tiene que ir. Tiene que saber de cómo visualizar esos datos que se generan en el negocio y tiene, ya o cada vez más, digamos, tiene que tener la ciencia de datos como una de sus patas para poder, digamos, empezar a desarrollar proyectos más complejos de Machine Learning e inteligencia artificial. Nosotros, digamos, bueno, dentro del mundo del dato hay como una brecha, ¿no? Entre lo que fue la era predigital, es decir, cuando todavía Internet estaba muy en pañales, y lo que es la era digital, y mucho más ahora que ya estamos en una era, porque estamos ya pensando en el post-COVID y cómo, digamos, los datos van a coger protagonismo. Entonces, bueno, rápidamente, los clientes previamente eran localizados en mercados masivos, y en la era digital ahora ya son los clientes, ya los puedes tener en cualquier parte del mundo, ¿no? En un momento determinado, y puedes ir a mercados más de nicho. Los competidores lo mismo, antes los tenías al lado de casa y eran conocidos, sabías muy bien quiénes eran, nombre, apellidos y qué hacían. Ahora mismo no, ahora mañana te puede venir un competidor, como decíamos, de la otra parte del mundo, ¿no? Y ahora se acuña una nueva palabra que ya no es competencia, sino competencia, es decir, cómo colaboramos con nuestros competidores, ¿no? La información, previamente, en la era predigital, era cara de adquirir y almacenar. No era fácil, digamos, almacenar esta información y, por tanto, no era un valor principal para la mayoría de las empresas. Ahora mismo, el coste de adquirir y almacenar la información es mucho más económico, y ahora ya, básicamente, la información está en el centro del negocio, ¿no? Como innovación, antes eran empresas grandes, con procesos muy costosos y retornos de inversión muy largos, las que innovaban. Ahora la innovación está al pie del día, al pie de la calle, ¿no? Si no generamos innovación automáticamente, digamos, cada cierto tiempo en nuestra empresa, llegará otro y nos quitará parte del pastel, ¿no? Es necesaria para competir globalmente ahora mismo. Y las propuestas de valor previamente eran constantes en el tiempo, y ahora tienes que ir reinventándote tu propuesta de valor para no quedarte fuera. Entonces, ¿de qué nos dimos cuenta? Bueno, pues dentro de lo que son el concepto de Data Driven, para que no lo sepa, es aquellas empresas que, digamos, que basan parte de sus decisiones en la información que tienen de los datos que tienen almacenados en la empresa, ¿vale? De alguna la decisión no es simplemente con la experiencia del equipo directivo de la empresa, sino también basada, digamos, o compartida esa experiencia con la información que tiene la empresa, ¿vale? Que sale a partir de los cuadros de mando, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta de que, bueno, en la línea, digamos, de grandes, medianas y pequeñas empresas, había un tema, y era que de las grandes empresas que hay a nivel mundial, quizás el 50-55% de las empresas son 40 minutos, están ya con proyectos de visualización de datos, de data driven. Ya están, digamos, utilizando los datos para tomar decisiones. De las medianas empresas, el 25-30%
digamos, están, digamos, ya en ese mundo. Sin embargo, de las pequeñas empresas, que al final, como vemos, son, digamos, el número mayor de empresas que hay en el mundo, pues solo el 10% tienen, digamos, están, digamos, trabajando con proyectos, digamos, en alguna fase de Data Driven. Entonces, digamos, con esta foto dijimos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto, ¿no? ¿Por qué las pequeñas y medianas empresas todavía no se han subido a este carro? Entonces, bueno, nos hicimos dos preguntas. La primera es, ¿por qué los proyectos de Business Intelligence suelen fallar en las empresas, tanto grandes como medianas, ¿vale? Entonces, bueno, pues dimos con varios puntos. Aquí os voy a enumerar unos cuantos. A veces el análisis previo es impreciso, es decir, no nos hacemos las preguntas correctas, sino que vamos directamente a desarrollar visualizaciones que luego nadie utiliza. Se generan visualizaciones dependientes de los datos almacenados, es decir, no vemos más allá de los datos que tenemos ahora mismo almacenados en nuestro ERP o CRM. A veces hay malas comunicaciones entre los consultores y el equipo de desarrollo, con lo cual los dashboards van, vienen y se generan ahí problemas con la consultoría y con el cliente al final. El desarrollo de visualizaciones a veces se hace muy general y no acaba satisfaciendo las necesidades reales del usuario que va a utilizar ese dashboard, con lo cual el dashboard se utiliza un tiempo y luego se deja de utilizar. Luego son proyectos a largo plazo, que a veces no tienen hitos a corto plazo, que permiten de alguna manera ir evaluando si ese proyecto está yendo bien o no. Proyectos que a veces no cuidan a los usuarios finales, es decir, el usuario final acaba teniendo que meter tanta información para luego verlo en una visualización, en un cuadro de mando, que al final eso se hace eterno y no se acaba utilizando. O son proyectos sin un alcance presupuestario claro, es decir, son proyectos que presupuestariamente empiezan con un valor y luego se van aumentando y el cliente acaba por dejarlos. La segunda pregunta que nos hicimos es ¿por qué las pymes todavía no están orientadas a los datos, ¿no? Entonces, bueno, aquí vimos una serie de objeciones, ¿no?, que nos ponen, digamos, los CEOs o los CIOs de las empresas, ¿no? No lo consideran un aspecto necesario para su negocio, es decir, están acostumbrados digamos, a la intuición y a la experiencia que tienen en tomar decisiones para su negocio, ¿vale? Tienen unos altos costes para pequeñas y medianas empresas, es decir, estos desarrollos a veces pues, generan altos costes para este tipo de empresas. No disponen de suficiente información a analizar, o eso es lo que ellos creen, ¿vale? Dicen, no, yo no tengo información como para poder hacer un análisis exhaustivo de mi empresa. Y luego, pues en plantilla necesitan expertos en este tipo de nuevos negocios, ¿no?, de Business Intelligence, de Big Data, de inteligencia artificial. Bueno, entonces estas objeciones nosotros intentamos darles respuesta, ¿vale? Y entonces, bueno, lo que les decíamos es, bueno, si no lo consideran un aspecto necesario para su negocio, lo que les decimos es, ¿te gustaría que tu empresa aumentara su valor? Es decir, a un CEO tú le dices, oye, ¿estarías dispuesto o te gustaría que tu empresa mañana facturara más o generara mayor beneficio o tuvieras menos costes? La mayoría te van a decir, por no decir todos. Con los altos costes, dice, la pregunta es si son asumibles para una pequeña o mediana empresa unos costes de unos 1.400 euros el primer año, ¿no?, como para el desarrollo de una prueba, de un test, que les permita saber si esa, digamos, orientación al dato es válida para la empresa o no. Cuando nos dicen que no disponen de suficiente información a analizar, les decimos que básicamente de las primeras visualizaciones que nosotros generamos, el 80% de la información ya está saliendo de la toma de la propia contabilidad. Es decir, cualquier empresa que tenga una contabilidad, que a nivel español son todas las empresas, digamos, ya podemos tener información como para generar las primeras visualizaciones y poder empezar a generar valor. Y luego, pues, con la necesidad de expertos en Business Intelligence en la plantilla, bueno, pues nosotros ofrecemos un pool de expertos con un coste mínimo gracias a una economía de escala, ¿no? Entonces, bueno, pues al final lo que nosotros proponemos es cómo pasar de la orientación al mercado, es decir, de lo que es tradicional ahora mismo de estar orientado al mercado, a la orientación al dato. ¿Y esto cómo lo hacemos? Siempre partimos de una base, que es la estrategia. Si no tenemos una estrategia en la empresa, si no sabemos hacia dónde queremos ir, si no tenemos, digamos, un plan estratégico, ¿vale?, va a ser muy difícil que lleguemos a ningún sitio, digamos, claro, ¿no? Iremos dando tumbos.
Entonces, la estrategia para nosotros es clave. Si no hay estrategia, normalmente luego no hay proyecto de Business Intelligence, ¿vale? Una vez tenemos clara la estrategia, ¿vale? Que nos queremos ir, ahora veremos un poco cómo va, iremos a generar una visualización de datos, es decir, de los datos que tenemos en la empresa y otros que podremos adquirir, generaremos visualización de datos que lo que nos van a permitir es generar tomas de decisiones, ¿vale? Una decisión basada en la estrategia y en los datos. Y esto lo que nos va a permitir es el aumento de valor que estamos buscando en la compañía. Lo primero también que hacemos cuando llegamos a una empresa es ver qué nivel de data driven tiene esta empresa, ¿no? Entonces nosotros en proyectos de este estilo lo que generamos es intentar no saltarnos, digamos, ningún paso de esta escalera que os voy a explicar ahora, ¿vale? La empresa entry level es una empresa básica, como podríamos ser cualquiera de las que tenemos aquí, ¿vale? En la que, bueno, pues tiene cierta información, ¿vale? Pero todavía no la tiene bien estructurada, ¿vale? Luego pasamos a un segundo nivel que nosotros llamamos Data Warehouse, que es cómo estructuramos esa información que tiene la empresa, sea pequeña o grande la información que tiene, que dispone, cómo la estructuramos para poder generar preguntas a los datos. Es decir, esta estructuración de la información es clave para luego poder pasar al siguiente nivel, ¿vale? Cuando ya empezamos a generar valor es con las correlaciones, ¿vale? Una correlación al final es comprobar si diferentes datos que pueden venir de diferentes sistemas de información, tienen una correlación. Es decir, si un dato está, digamos, generando que otro dato suba, aumente o disminuya. Entonces, poder ver, digamos, que existan esas correlaciones y con lo cual entender mejor cómo funciona el negocio. Ya el siguiente nivel, que ya, digamos, es ya jerga, digamos, que estamos ya muy acostumbrados a escuchar en redes sociales, en la prensa, que es el Machine Learning. Es decir, al final el Machine Learning lo que te ayuda es a, junto con el histórico que tenemos de toda la información de la empresa, podemos empezar a generar patrones, a identificar patrones que nos puedan indicar si una toma de decisiones va a ir, digamos, a favor nuestro o en contra nuestro, pero para esto siempre necesitamos, información histórica de la compañía. Además, el Machine Learning lo que hace es que te va, a través de unos algoritmos, lo que te va a permitir es te va a identificar una toma de decisión. Es decir, no la va a tomar por ti, sino que te va a recomendar, te va a hacer como una especie de recomendación, ¿vale? Yo iría por aquí, yo haría esto, yo haría lo otro, ¿vale? Fíjate que este dato nos está dando esta información, es decir, nos va a asesorar, pero no va a ejecutar por nosotros. Nosotros seremos quienes tomemos la decisión. Sin embargo, en la inteligencia artificial ya es la propia máquina la que está tomando decisiones por nosotros. Ya, digamos, de alguna manera es el siguiente paso en el cual el propio sistema, con la información histórica que tiene y con una serie de algoritmos, es capaz de tomar decisiones sin que nosotros actuemos, ¿vale? Para mí, esta es la gran diferencia entre Machine Learning e inteligencia artificial. Jesús, no sé si hasta aquí quieres aportar algo, comentar algo. Sí, espera un momento que le tengo que dar. Ah, sí, vale. Vale. A ver dónde está. Un momento. Participantes. Ahora, ¿se me oye ahora? Ahora sí. Y ahora. Vale, te estaba diciendo que precisamente lo que estás comentando yo es uno de los valores del Big Data que más aprecio. Yo, por ejemplo, me enfrenté a analizar líneas de fabricación, o sea, simplemente se utilizaba ClickView como herramienta para determinar si se tenía que sustituir una línea de fabricación, porque era capaz de analizar los costes, el histórico de costes, por supuesto, y lo comparaba con los costes de mantenimiento, de operarios, de consumos, de rechazo de piezas. Es decir, al final es la inteligencia artificial que se está aplicando de una manera donde la propia línea de fabricación es la que suministra los datos. No había un solo operario que tuviera que meter un dato de más. Es decir, directamente lo que hacíamos era coger toda la información posible y ponernos a mirar, ¿no? Como anécdota, contaros que y siempre
lo cuento. Al final vimos que la nueva línea de fabricación que estaba sustituyendo o que iba a sustituir a esta estaba funcionando mal. Y vimos que los datos de la línea anterior eran mejores que los de la primera, cosa que calidad no lo podía ni apreciar porque era tan pequeño. Estamos hablando de millones de botes de fabricación, ¿no? Entonces, cuando cuentas esto de lo que es el Big Data, la gente muchas veces está pensando en grandes datos estadísticos. No, estamos hablando de una línea de fabricación que puede fabricar 5 o 6 millones de botes y directamente vamos a ir analizando toda la fabricación. Entonces, eso es, pues eso, lo que tú dices, ¿no? El machine learning, ¿no? El aprender de todos los datos y los que vamos aportando para que lo que la aplicación nos hace es decirlo, hey, puedes hacer esto o no puedes hacer esto, y tú decides. O sea, que yo creo que coincidimos ahí plenamente. Correcto, muy bien. Vale, pues continuamos con la presentación. A ver, comparto información. Vale. Ya veis la pantalla, ¿no? Sí, perfecto. Sí. Vale, genial. Bueno, y luego nosotros, digamos, dentro de MRData aplicamos una metodología que entendemos que, bueno, que nos ha dado, digamos, que nos ha dado bastante éxito, porque, bueno, digamos, esto de la generación como decía, la generación de cuadros de mando o de información, a veces se diluye mucho y acaba generando mucha información y muchas horas de trabajo que desgraciadamente luego pueden ser improductivas. Entonces, nosotros, como os decía antes, ¿no? Siempre partimos de la estrategia, es decir, siempre queremos saber el negocio, la estrategia de negocio de la empresa, cómo es y hacia dónde va y cuáles son sus objetivos, ¿vale? Y a partir de esos objetivos vamos a trazar una línea que intentaremos llegar a un aumento de valor, es decir, a conseguir estos objetivos aumentando el valor de la compañía, de la empresa, ¿vale? Como os decía, de diferentes maneras. Entonces, para nosotros el primer paso y un paso clave para nosotros es busquemos la pregunta correcta, es decir, pensemos en cuál es la pregunta que vamos a querer contestar con este cuadro, digamos, con esta generación de información que vamos a poner en pantalla. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces digamos, el mando intermedio o el CEO de la compañía tiene una pregunta en la mente que quizás no sea, la primera pregunta quizás no sea la correcta. Y si eso no lo detectamos a tiempo y no apoyamos en ese proceso de analizar bien esa primera pregunta correcta, todo lo que hagamos, todo el trabajo que hagamos posteriormente, si esa no es la pregunta correcta, será, digamos, en balde, tendremos que volver hacia atrás, volver a hacernos la pregunta y volver a replantear, ¿vale? Entonces, siempre trabajamos mucho la pregunta correcta y al final un poco la pregunta correcta se acaba generando en una reunión con una o varias personas en las que nos vamos profundizando en esa pregunta, vamos preguntándonos si realmente, ¿y esto por qué? ¿Por qué queremos saber esto? Vale, porque queremos saber esto porque de esta manera sabremos, por ejemplo, como decía Jesús, si esta línea de producción es más rentable o menos rentable que la que tenemos ahora mismo, ¿vale? Pero, ¿y cómo podemos saber eso? Bueno, pues lo podemos saber viendo, pues eso, y entonces nos van a ir desgranando y nos van a ir apareciendo las preguntas o semipreguntas o los objetivos que vamos a querer contestar, ¿vale? Una vez ya disponemos de la pregunta correcta, la siguiente parte es vayamos a ver si tenemos los datos correctos. Y esto algunas veces se cambia. Es decir, primero, a veces la gente mira los datos que tienen en sus sistemas de información y a partir de los datos se generan las preguntas correctas, ¿vale? Y eso es erróneo. ¿Por qué? Porque en realidad lo primero que tenemos que pensar es en la pregunta sin tener, digamos, condicionantes, ¿vale? Si nosotros condicionamos la pregunta a los datos que tenemos en este caso en la empresa, podemos estar perdiéndonos información que quizás sea muy fácil de adquirir o incluso de comprar, ¿vale? Y que nos pueda generar, digamos, que esa pregunta sea mucho más rica para el aumento de valor. Cuando ya tenemos los datos correctos, tenemos que ir a la visualización correcta. ¿Cuál es la visualización correcta? Ni más ni menos es aquella visualización utilizando números, gráficos, lo que haga falta, lo necesario y lo imprescindible, pero lo mínimo posible, para que el cliente se pueda contestar la pregunta que nos hemos hecho. Si yo veo una visualización, si alguien, digamos, el cliente ve una visualización en la que solo viendo la visualización no puede contestarse las preguntas que ha hecho, esa visualización no es la correcta, ¿vale?
Lo siguiente es poner la visualización en el momento correcto. Y aquí os pongo un pequeño ejemplo. Si yo genero, por ejemplo, un cuadro de mando para que los comerciales de una empresa tengan, digamos, los últimos movimientos que han realizado con una serie de clientes, si yo esa visualización solo se la permito que la vea en su PC, en su ordenador de la oficina, no le estoy poniendo la información cuando él la va a necesitar, que es probablemente antes de entrar a casa de un cliente. Entonces, yo esa información se la tendré que poner en el móvil, porque si no, evidentemente, ahí no es el momento correcto como para cuando el cliente va a necesitar esa información. Y por último, con todo esto, y esto también es clave, que hay muchas empresas que acaban saltándose este último paso, es desarrollar un plan de acción. Señores, si hemos definido una pregunta donde hemos visto los datos, hemos generado una visualización y esta visualización la hemos puesto en el momento correcto y nos da una serie de información, si con esta información que tenemos no generamos un plan de acción, evidentemente todo este trabajo no habrá servido para nada, ¿no? Entonces, bueno, aquí un poco, esto lo voy a hacer un poco rápido, pero para determinar un poco cuál puede ser el valor, digamos, que el aumento de valor de la empresa, tanto desde el entry level, pasando por el data warehouse, correlación, machine learning e inteligencia artificial, os voy a poner una serie de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el entry level, cuando ya empezamos, digamos, simplemente a visualizar datos, aquí lo único que hacemos es capturar los datos que tenemos de la empresa a veces y visualizarlos, ¿vale? Ya estamos ahorrando en tiempo de generación de informes. Es decir, todas estas empresas que de alguna manera, una vez al mes o una vez cada 15 días o incluso una vez a la semana, el equipo directivo tiene una reunión y pide que pues, la gente de su equipo, los administrativos o quien sea, generen informes, ¿no? Que normalmente son en Excel, que además tardan posiblemente medio día o un día en generar estos informes porque sacan información de diferente manera. Bueno, pues simplemente con una buena visualización, digamos, un buen dashboard o cuadro de mando, ya simplemente cada vez que necesitamos ese informe, dándole un clic, automáticamente nos aparece la información, ¿vale? Esto nos permitirá también tener la disponibilidad de la información actualizada y tener un reporting único también. Es decir, en una única herramienta tengo el reporting que yo necesito y no tengo que ir a una herramienta para ver una cosa, a otra herramienta para ver otra. A medio y largo plazo, bueno, con este entry level vamos a poder identificar los principales indicadores de la compañía. Es decir, esos indicadores que nos van a decir si estamos yendo bien o no estamos yendo bien con respecto a la pregunta que nos habíamos hecho, ¿no? Bueno, el Data Sentinel, ahora luego lo veremos, es como una especie de alarma que te genera alarmas sobre alguna serie de indicadores. Y luego también este entry level lo que nos va a permitir es introducir en la empresa la cultura del dato, que es clave para luego poder generar mayor valor. Si ya nos metemos en el Data Warehouse, acordaros que el Data Warehouse es cómo estructuramos la información de negocio para poder luego hacerle preguntas a ella, ¿vale? Hay una parte que es fundamental, que el Data Warehouse lo que nos permite de un plumazo es romper con los hilos de datos que hay entre departamentos. Es decir, todos sabemos que el departamento de comercial acaba teniendo sus datos y a veces reteniéndolos y no los muestra a producción y al contrario y viceversa, etcétera. Entonces, con esto en el Data Warehouse ya no tenemos más remedio que volcar los datos de toda la empresa a un repositorio único. Y bueno, a medio y largo plazo, pues lo que pueda ser la organización y protección de los datos y el gobierno del dato. Es decir, cada vez es más, digamos, más riesgoso o hay fallos de seguridad cuando personas de la organización se llevan los datos a casa. Es decir, se llevan el Excel porque quieren hacer un análisis, un estudio, acaban llevando los datos a casa sin ningún tipo de seguridad. Cuando ya entramos en las correlaciones, acordaros que las correlaciones es cuando ya empezamos a identificar si varios datos de la compañía los ponemos en conjunto y vemos si esa información tiene sentido o no, ¿vale? Ya nos permite, pues eso, observar y analizar correlaciones o generar un data assistant que lo que nos va a permitir es empezar a darnos recomendaciones sobre diferentes datos que van cruzados de diferentes sistemas de información de la empresa, como por ejemplo pueda ser el ERP y el CRM o la contabilidad y un sistema de proyectos, etc.
Y luego ya podemos incluso empezar a ejecutar planes if-then, que es qué pasaría si hago este cambio en esta línea de producción, o si genero o si aumento el valor de mis productos en tantos euros, ¿qué va a pasar? ¿No? Ya puedo hacer esos planteamientos y luego analizar el resultado final. Y ya cuando ya entramos en temas ya de Machine Learning e inteligencia artificial, como comentaba antes Jesús, bueno, pues ya podemos empezar a hacer forecasting de ventas, es decir, qué previsión voy a tener yo de ventas, digamos, fiable de aquí al futuro, basándome, como hablábamos, en los históricos que tengo y en una serie de información que puedo introducir en ese algoritmo, ¿no? O, por ejemplo, segmentación de clientes. Esto es clave, esto es importantísimo. Es decir, ¿cómo puedo yo que automáticamente o que de alguna manera con algoritmos de Machine Learning pueda ver la segmentación de clientes desde una manera positiva y saber en qué clientes tengo que invertir más, en qué clientes debo invertir menos, dónde tengo que generar mayor impacto, menos, etcétera, ¿vale? Luego, bueno, podemos optimizar. Una vez, digamos, lo bueno de los algoritmos de Machine Learning es que van aprendiendo conforme va pasando, digamos, vamos teniendo más información, más histórico y el algoritmo va, digamos, aprendiendo según va generando más iteraciones, ¿no? Entonces, bueno, podemos ir optimizando todo este forecast, optimizando, digamos, el análisis del data system, ¿no? Y por último, en la inteligencia artificial, bueno, pues podemos generar optimizador de campañas de redes sociales, por ejemplo, donde efectivamente la campaña automáticamente vaya optimizando y enviando información a los clientes, digamos, que tienen mayor ratio de éxito o de contestación. O, por ejemplo, los recomendadores de productos inteligentes que todos conocemos, como pueden ser los de Amazon, ¿no? Cuando buscamos un producto en Amazon, pues automáticamente el sistema nos recomienda productos similares, ¿no? Y luego, bueno, pues también podríamos trabajar lo que es el pricing dinámico, que es, pues, sobre todo en temas de cuando tenemos una tienda online, pues que, digamos, dinámicamente los productos, según, digamos, una serie de parámetros, el precio va cambiando conforme quien ha entrado a ver nuestra tienda, ¿no? Nuestra tienda online, o los famosos chatbots que nos ayudan, digamos, a solucionar, digamos, consultas, dudas o servicios de nuestros clientes, ¿vale? Jesús, ¿algo que comentar sobre esta parte? Era que no se te oye, sí. Ahora. Vale, sí que quería hacerte una pregunta, ¿no? O sea, podríamos estar hablando mucho rato de esto, pero con todo esto que estás hablando, es decir, ¿hacia qué tipo de empresa os dirigís vosotros? Es decir, ¿cuál es tu público objetivo a nivel de tamaño de empresa, ¿no? ¿Estamos hablando de empresas muy grandes o no? Claro, nosotros lo que como veíamos en la primera diapositiva, lo que nos hemos dado cuenta, y tú tienes de ahí mucha experiencia seguramente en mediana y gran empresa, nos hemos dado cuenta de que hay un nicho que antes o después va a explotar, que es el de la pequeña empresa, ¿no? La pequeña y posiblemente mediana empresa, ¿no? Y como decía también, es decir, esas pequeñas y medianas empresas ahora mismo tienen una serie de objeciones, posiblemente de precios, la primera, y posiblemente también de algún tipo de desconocimiento que hacen que ahora mismo ni se planteen, digamos, soluciones como esta, ¿no? Entonces nosotros, de alguna forma, lo que estamos es orientando un producto o un servicio, más que un producto, es un servicio muy específico, muy económico, y que de alguna manera lo que queremos es que con la economía de escala poder llegar a muchas de las empresas, ¿no? Tú, Jesús, quizás, sabes seguramente que habrá en empresas, digamos, información o cuadros de mando que sean muy, muy específicos para una empresa en un sector determinado y quizás un departamento determinado, ¿no? Pero también muchas empresas lo que les pasa es que van a compartir también la información más general. Es decir, yo podría generar, o bueno, tenemos generados unos cuadros de mando que podrían ser utilizados tanto para Mercadona, por ejemplo, como para
te diría, la peluquería de la esquina, ¿no? Debajo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es información muy general de lo que, digamos, de lo que nos da una visión, digamos, de cómo está yendo, digamos, económicamente la empresa o a nivel, o sea, hay una serie de visualizaciones muy generales y luego poco a poco, según vamos bajando, iremos viendo algo. Iremos viendo, digamos, desarrollos más específicos. ¿Qué pasa? Que con esta escalera que definimos aquí, lo que decimos es, bueno, habrá empresas que posiblemente se quedarán aquí en el entry level, ¿vale? Y aquí ya tendrán suficiente, digamos, pero ya estarán empezando un proceso de data driven. Habrá empresas que pasarán a un data warehouse, después podremos generar correlaciones de los datos y podrán aumentar el valor. Y habrá posiblemente empresas que más adelante podrán necesitar pues, algoritmos de machine learning como el que tú comentabas o inteligencia artificial incluso, ¿vale? Entonces, digamos que estas pequeñas y medianas empresas a las que nosotros nos dirigimos pueden acabar quedándose en cualquiera de estos escalones, ¿vale? Dependiendo también de sus necesidades y de alguna manera de su orientación, digamos, hacia una empresa data driven. No sé si ha quedado claro, Jesús. Sí, sí, la verdad es que este gráfico me gusta bastante y sobre todo el Data Warehouse, me acuerdo, estaba yo explicando un poco con un cliente lo que es y entonces lo que me planteaban era el cómo tenían que protegerse los datos y no, es que esta información no la tiene que ver. Y yo paré y dije, no, perdonad, pero creo que no estáis entendiendo nada. O sea, aquí no se trata de que la información la tiene que ver solo un departamento, es información para todos. Porque además, tú pones organización, gobierno del dato, yo lo veo muy interesante. Sobre todo en una empresa en la que yo estaba, teníamos un problema siempre que era entre contabilidad y almacén. ¿Por qué? Porque unos decían lo que salían por albaranes y otro lo que salía por facturación y nunca coincidía. ¿Qué es lo que hizo ClickView ahí? Unificar. Sin dejar esa pelea de, aparte de lo típico de que yo me saco el informe 2 horas antes de la reunión, otro se lo saca 10 minutos antes y ya no coincidían, ¿no? Es decir, pero sí que un poco el gobierno del dato sería eso, ¿no? Es decir, la información unificada. Todo el mundo tiene la misma información, no ocultamos nada en toda la empresa y por lo tanto es una información muy coherente y mucho más... Me gusta el gráfico este que estás poniendo ahora. Pues, la verdad es que sí, es un poco, bueno, pues eso, viene un poco a colación, ¿no? De, pues eso, de que muchas... Ahora se habla mucho, no sé si a ti te pasa, Jesús, pero a mí me preguntan mucho por estos dos conceptos, el machine learning y la inteligencia artificial, ¿no? Y yo al final digo, a ver, esto es como si quisiéramos llegar al 5.º piso sin haber pasado por el primero, segundo y tercero, ¿no? Entonces, o sea, para llegar efectivamente a generar un buen machine learning, si esta parte de abajo no la tienes, sobre todo la del data warehouse, no la tienes bien estructurada, para mí es imposible, o sea, es ciencia ficción, ¿no? Entonces, hacer entender o explicar bien estos conceptos y que la gente no se vaya, porque ahora hay mucho marketing en la parte de arriba, ¿no? En inteligencia artificial sobre todo, ¿no? Pero hacer entender a la gente que puede también empezar a generar valor dentro de su empresa ya en estos primeros niveles y que además esto es un camino largo que hay que ir recorriendo y que posiblemente podamos llegar aquí, pero que hay que poner los cimientos, para mí eso es clave. Sí, sí, además estoy de acuerdo. Yo, como experiencia de inteligencia artificial, que tengo muchas, te puedo decir que uníamos ClickView con la información meteorológica. Es decir, teníamos una empresa que venden insecticidas, matamosquitos. Su problema, ¿cómo comparaban un año con otro año? Si la temporada de lluvias, que es lo que les interesaba, era diferente, ¿no? Pues bueno, tienes la información de tu empresa, lo vamos a unir con un dato externo como es el dato pluviométrico y lo cogemos, lo unificamos y directamente podemos predecir en base a, o sea, está lloviendo ahora, pues ya sabes que para dentro de 3 semanas se te va a disparar la venta. Ergo, tienes que fabricar más, ¿no? O sea, eso es un poco el tope de la información artificial, ¿no? Es decir, dame la decisión, dime cuándo tengo que empezar a fabricar en base a un dato que ni siquiera mi empresa tiene, ¿no? Y eso es un poco que con el cuadro de mando tradicional, como tú dices, el árbol de Dupont, pues sí, tengo la información contable, pero además le puedo sacar muchísimo más jugo, porque lo adapto a las necesidades. No sé si conocéis la franquicia de panaderías La Colegiala, que es murciana.
Pues otra anécdota colegiala, miraba y todos los días que llovía, en Murcia llueve muy poco, pues automáticamente el cuadro de mandos suyos les decía en qué panaderías tenían que llevar más harina, porque la gente iba a comprar harina para hacer migas. Es un poco otro ejemplo de cómo el análisis de los datos me pueden llevar a no solamente a mirar a mis distribuidores donde tengo que distribuir, sino unificarlo con datos externos, ¿no? Que yo creo que eso es un poco... es una de las cosas más importantes, ¿no? Voy a hacer datos y me voy a coger datos externos. Y eso es bastante cómodo de hacer, ¿no? Sí, bueno, un poco dando otra anécdota ahí con el tema también meteorológico y de los restaurantes, ¿no? Que también se usa mucho. Es el tema, bueno, pues el restaurante al final depende muy mucho del tiempo, ¿no? Del tiempo que va a hacer, ¿no? Entonces, con una, digamos, con una correlación entre digamos, la información que viene del tiempo, ¿no? Del tiempo que va a hacer a los próximos, de la previsión del tiempo a 15 días, digamos, un restaurante podía, digamos, definir cuál iba a ser, digamos, más o menos podía definir cuál iba a ser su rango de clientes que iba a tener, con lo cual podía adaptar tanto las compras que iba a hacer de proveedores como, por ejemplo, los camareros que iba a tener en el restaurante en esos días, ¿vale? Entonces, de esa manera, pues sí, digamos, se optimizan. En este caso, digamos, hay una optimización de costes, con lo cual hay un aumento de valor porque, bueno, pues adecuas los costes a los clientes que vas a tener, ¿no? Edu, y una pregunta, ahora que hablamos de bares, Sí. ¿tú crees que después de esta era post-COVID la inteligencia artificial la van a ver de otra manera las empresas o van a seguir igual? A ver, a mí la sensación que me da es que solo por el hecho de que el post-COVID va a haber, digamos, otro tipo de trabajo más orientado hacia el teletrabajo, eso ya va a generar unas necesidades de datos. Te pongo un ejemplo. Uno de nuestros clientes, uno de los problemas que tenía justamente antes del COVID, era que la información digamos, toda la información del ERP residía en el servidor dentro de la oficina y no tenía acceso desde fuera de la oficina. Con lo cual, claro, ahora mismo, o sea, por suerte ahora ya tiene unos cuadros de mando y ya puede visualizar, digamos, desde fuera de la oficina la información, pero si no, tenía que irse directamente a la oficina para poder seguir trabajando, ¿no? Simplemente ese tipo, o sea, solo por eso ya va a haber, seguramente va a haber un cambio en cuanto a la necesidad, digamos, de datos. Pero además, teniendo en cuenta que yo creo que se nos abre un abanico de posibilidades brutales y que yo creo que esta pandemia, una de las cosas que nos va a sacar o vamos a sacar de positivo es que nos va a eliminar fronteras, barreras. Es decir, yo os pongo un pequeño ejemplo, ¿no? Ahora mismo yo doy, creo que como tú, Jesús, yo doy cursos de Business Intelligence y hasta ahora o de analítica de datos, y hasta ahora pues básicamente eran presenciales, ¿no? Con esto del COVID, entre un compañero y yo, en prácticamente 10 días hemos generado un curso, analítica, en este caso es analítica de estadísticas para el pádel, ¿vale? Porque, bueno, yo estoy un poco orientado también en el mundo del pádel, y bueno, él está en Argentina, yo estoy en España, y hemos tenido, este fin de semana hemos tenido 40 alumnos que venían de 9 países, o sea, cada uno estaban en 9 países diferentes, ¿no? Entonces, bueno, con eso se te abren unas posibilidades brutales, pero claro, para esto necesitas datos. Si no tienes datos, es muy difícil. Fíjate, yo el año pasado estuve preparando una cosa que ahora supongo que muchas empresas van a hacer cosas similares. Es decir, ellos preparaban las reuniones, pero tenían empresas por todo el mundo. ¿Cuál era el problema? Unificar la contabilidad. Entonces, al final, lo que hacía ahí el Business Intelligence era hacer que esos datos fueran coherentes para que, aun asumiendo las contabilidades de cada nación donde tenían empresas, a la hora de verlo todo junto, se unificaran todos los criterios, se unificaran todo, ¿no? Eso sería una cosa que seguramente muchas empresas ya se lo podrían plantear. Si van a tener pues, fábricas en distintos lugares, pues utilizar el Business Intelligence para hacer coherencia con los datos, ¿no? Sí, sí. Yo creo que yo creo que vamos a ver no sé si una explosión, no sé si va a ser gradual, pero sí que un aumento de
de la analítica de datos, casi, vamos, seguro. De todas maneras, mira, ClickView ya fueron visionarios, ¿no? En todo esto. Hicieron ClickSense, no sé si lo conoces. Sí. ClickSense está pensado para que funcione en una tablet. O sea, donde mejor funciona ClickSense es en una tablet. ¿Por qué? Porque los datos van a estar en la nube, porque el usuario se lleva la tablet donde quiere ir, puede trabajar con él, no con el ordenador, ¿no? O sea, para mí eso fue... Al principio parecía no entenderlo y ahora en cambio con lo del COVID dices, jolines, estos se adaptaron perfectamente a la situación de ahora. Tal cual, estoy con el ordenador y tengo a mi lado la tablet y en la tablet puedo estar manejando y haciendo las consultas, ¿no? Que es lo curioso y lo importante. Sí, bueno, nosotros, digamos, dentro de este servicio que ofrecemos, que al final no es un producto, sino que es un servicio, ofrecemos el servicio, digamos, en la nube. Es decir, nuestro cliente no tiene que instalarse, digamos, en este caso Tableau, en sus oficinas ni en sus sistemas, sino que nosotros le ofrecemos ese servicio, él se conecta a una página web y en la página web, digamos, tiene la información de su empresa que evidentemente previamente hemos extraído de sus sistemas de información y le hemos pasado a un servidor que está en la nube, ¿no? Básicamente un poco lo que hace ClickSense. ¿Dirías entonces que esa es vuestra ventaja competitiva con el resto de consultoras? ¿O? Sí, yo creo que una de ellas es esta, es decir, que de alguna manera no forzamos, entre comillas, al cliente a generar una inversión sobre unas máquinas, unos servidores, unas licencias que, digamos, y un mantenimiento, ¿vale?, que va a tener que desembolsar desde un principio, sino que nosotros le damos, para él la tecnología es totalmente, digamos, transparente, nosotros gestionamos, nosotros mantenemos y ellos lo único que hacen es acceder a un entorno web donde están viendo la información de su empresa que previamente, evidentemente, hemos definido y hemos pactado cómo van a ser los cuadros de mando, ¿no? Yo creo que esa y luego, bueno, pues ese objetivo nuestro que es, digamos, que de alguna manera que esta tecnología para nosotros sea masiva, o sea, que de alguna manera se pueda utilizar por mucha gente y aprovechar la tecnología, la economía de escala para que, bueno, a un cliente pues le pueda costar entre 50 y 100 euros al mes una licencia nuestra, ¿no? Eso sería un poco el objetivo nuestro. Sí, es sensiblemente más barato que ClickView. Pero bueno, yo no sé si aquí ya entrando un poco las licencias en eso, de ClickView son un poco más caras. ¿Tiene esa opción de licenciamiento o no? Bueno, hay varios modos, ¿no? Lo que pasa es que ClickView está pensado para un tamaño de empresa mediano. Es decir, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Con ClickView son 10.000 para empezar y esos 10.000 son licencias, ¿no? Es decir, luego además son los estudios, la carga de datos y luego ya los desarrollos, ¿no? Es verdad que no hay instalación que no esté por debajo, o sea, todas están por encima de los 30.000 euros. Y no vas a tener un cuadro de mandos por poco que quieras. Si tienes que analizar datos y demás, al final se va a ir a los 30.000 euros como mínimo, como poco. Pero es verdad que estamos hablando de empresas que a lo mejor tienen un departamento de administración y dirección pues de 20 o 30 personas que están mirando esos datos. Si lo extrapolamos a lo que te sale luego el coste, como tú decías antes, que eso me ha pasado 1000 veces, es que tenemos 3.000 informes. De hecho, hay ERPs que van por tramos de informes, si te cobra más por número de informes, ¿no? Entonces, lo que te gastas en ClickView lo estás ahorrando con los informes, ¿no? Porque ClickView te va a sacar eso. ¿Eh? Chicos, ¿os parece bien que sigamos con el evento Hacemos Juan? Sí, perfecto, vale. Seguimos con esto que íbamos a... Sí, bueno, pues como más o menos hemos hablado ahora. Y luego que os hagan unas preguntas, si tenéis algunas preguntas, me interesa que la gente haga preguntas y podáis contestar. Perfecto. Bueno, pues voy a compartir pantalla y vamos a hacer el sorteo de nuestro patrocinador. Entonces, aquí no hay trampa ni cartón, simplemente para que veáis. Que me toque a mí. Lo hemos hecho con un número aleatorio, lo veis aquí, no es mayor pega. Entonces, el kit de supervivencia, vamos a ver a quién le toca. A Cristina Miralles, si está en la sala, vamos a comprobarlo. Entonces, un momentín. Sí estoy, sí. ¿Sí que estás? Cristina, ¿qué sí, tal? sí. ¿Cómo estás?
Pues nada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Muy bien. tardes. Pues nada, Cristina, eres la afortunada. Vaya suerte. No Vaya sabía suerte. que había un sorteo, la verdad. Entonces, pues nada, oye. No me toca nada, pero bueno, muchas gracias. Oye, estoy No, encantado. ahora me explicas. Estoy Me ha encantado. tocado un supervivencia Espera, que no te he oído, anti-COVID. perdona. ¿Me ha tocado qué? ¿Un kit de qué? Un kit de supervivencia anti-COVID. Ah, muy Un bien. gel, 2 mascarillas, un gel, un gel, 2 mascarillas y un desinfectante. Muy bien, me vendrá bien. Muy bien, pues nada, Pues enhorabuena. muchas gracias. Pues no te preocupes, Muchas gracias. Cristina, Gracias a ti mañana te pongo. por entrar. Y ahora ya pues seguimos. Juan, perdona que te he cortado. Sí. Lo que voy a decir es que nada, que simplemente si queréis pasamos al turno de preguntas. Entonces, si las queréis ir haciendo por el chat y si no, pues no hay mayor problema. Le dais acceso y ya está. De todas formas, yo como soy un enchufado, tengo una pregunta así para empezar el fuego, ¿no? Abrir el fuego. Y te explico, mira, en temas de marketing se está hablando de un concepto que a mí me llama la atención, que es lo que se llaman los emails mutantes. Que no sé si los habéis oído hablar nunca, pero es un concepto que yo lo oí en un congreso y me llamó muchísimo la atención. ¿Qué es lo que ocurre? Que digamos que tanto sea por bots, o sea por Messenger o por la forma que sea de comunicación, si tú tienes información de cuál es el comportamiento del consumidor, lo que puedes hacer es que esos emails que vas mandando en ese proceso de envío sean cada vez más personalizados, más agresivos, etc. Entonces, Edu, a mí me gustaría preguntarte, ¿esto dónde lo incluirías? ¿Eso se entendería como inteligencia artificial? Probablemente esos son procesos automáticos que hacen las máquinas. Entonces, podemos coger y decir, pues mira, vamos a ver el número de veces que una persona ha entrado en ese correo, los enlaces que ha presionado. Me imagino que eso se hará así, no lo sé. Simplemente es una curiosidad que tengo para ver, decirme, pues mira, esto sí o esto es de otro mundo. Sí, eso efectivamente, eso ya es inteligencia artificial porque, digamos, no necesita digamos, la manipulación del hombre, la toma de decisiones la hace directamente la máquina. Y además, ese tipo de marketing, digamos, marketing de nicho, va a ser cada vez más clave, ¿vale? Porque, de alguna forma, teniendo información sobre nuestros clientes, vamos a poder ofrecerle los servicios que necesitan. No hay nada que nos moleste más que cuando entramos en una página o recibimos un email, nos reciba información que no a nuestro target. Es decir, no sé, pues en este caso, si yo recibo información de colonias de mujeres, pues evidentemente no voy a sentirme, digamos, no soy el target de ese producto, ¿no? Entonces, cuando las empresas empiezan, digamos, a identificar, a clasificar a sus clientes con la información que nosotros les estamos dando, porque es que nosotros estamos generando muchísima información cada día, ¿no? Para las empresas. Y cuando esas empresas son capaces de recopilar esa información, de analizarla y de alguna manera de gestionarla a través de este tipo de procesos de Machine Learning o inteligencia artificial, va a generar un engagement mucho más grande con nosotros, porque efectivamente cuando yo necesito una colonia de hombres, resulta que recibo información sobre una variedad de colonias de hombres, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, yo creo que eso va a ser clave para establecer esa buena relación entre marca y clientes. No, y además, yo te digo una cosa, yo creo que es lo más eficiente, porque es lo que estás diciendo. Muchas veces se envían correos por enviar correos y se produce saturación de comunicación, es decir, es absurdo. Llega un momento en el cual estamos llegando pues, a no leer toda esa información que estamos recibiendo porque no tiene ningún sentido. Y dices, bueno, ¿para qué me están buscando todo esto? Sí. Vale, pues a ver, si alguien tiene alguna pregunta. Hay una pregunta que me gustaría que se respondiera, pero igual la podría hacer él mismo. Eso podría ser así, dar paso a Emilio Ábalos y que le hiciera el mismo. ¿Juan? Sí, claro, sí. Vale. Un momento. Yo creo que directamente lo busco, o bien... Ya la había puesto en el chat. Ya lo sé, pero por eso te quiero dar paso. ¿No te has puesto foto, Emilio? Me han respondido que es necesario poner convertidor de carga de datos y no sé lo que es eso. Haz la pregunta, Eso. Sí, bueno, la pregunta es que yo me dedico al pequeño comercio, digamos, y cuando llegas es un desastre de información. Ahí solo ¿Pero tiene te dedicas? ¿Qué eres, Emilio? a tutorizar a pequeño comercio. Entonces, Eres consultor.
Exacto, Eres sí. consultor. Cuando llegas allí al pequeño comercio, tienen información de ventas de datos sueltos, pero ni lo tienen categorizado ni nada. Entonces se pierde un tiempo brutal simplemente para organizar esa información. Era a ver si sabíais de algún sistema o algo para ir más rápido, pero vamos, yo es que me puedo tirar medio año en organizar la información, simplemente organizar la información. Jesús, ¿querías comentar tú algo sobre esto? Bueno, yo le había contestado, le había dicho, al final lo que se suele hacer hay que buscar una relación entre lo que la persona está escribiendo y lo que se tiene que hacer en el script de carga. Al final, muchas veces la solución pasa por coger una aplicación, una hoja de cálculo mismo, la hoja de cálculo empezar a intentar traducir todo ello, toda esa información para que al final nos quede claro. Es decir, si un producto se pone solo el nombre, pues que en la hoja de cálculo esté el resto de información y lo vamos uniendo por ahí, ¿no? Digo una hoja de cálculo como puede ser cualquier otro tipo de aplicación. Es decir, al final, ahora todo es mucho más fácil con móviles y con TPVs que hay para la venta, pero muchas veces tenemos al señor del almacén que está escribiendo en un papelillo y luego lo pone como quiere, ¿no? Y dice, yo el código del producto no me lo sé. Bueno, pero si me pones el producto y las unidades, ya con lo demás ya lo voy a buscar yo dentro del ERP o del CRM el que toque. Eso sería un poco por ahí. Lo que hacemos es hacer la categorización, como tú has dicho, en un Excel y que cuando volcamos la información de cada uno de los productos, la hoja mismo busque y le ponga ya las familias, la sección y claro, pero ese trabajo inicial es brutal de tiempo. Sí, yo bueno, aportando algo a esto, yo por experiencia, y supongo que Jesús estará conmigo, muchas veces, y sobre todo en proyectos iniciales de estos, ¿no? Cuando te encuentras una empresa que de alguna forma tiene la información bastante, digamos, desordenada, casi el 60-70% del trabajo lo dedicas en ordenar esa información. Es decir, eso que os he puesto que se llama Data Warehouse, al final acaba siendo eso. Es decir, acaba siendo, bueno, ¿de dónde tienes la información que vamos a necesitar para poder tomar decisiones? Vamos a ver dónde está, vamos a ver cómo está y vamos a ver si podemos organizarla para que a partir de ahí empecemos a generar valor. Y eso puedes estar, pues eso, el 60-70% del tiempo perfectamente para poder dejarlo como toca y que además eso luego pueda ser automatizado. Es decir, porque si lo hacemos una vez, pero luego resulta que según vamos picando información en esa libreta que decía Jesús que puede tener el del almacén, si lo seguimos haciendo en libreta, pues evidentemente vamos a tener que seguir picándolo, otra persona tendrá que seguir picándolo, ¿no? Entonces, esa parte de automatización y organización de la información es clave al principio de estos proyectos. ¿Hay alguna pregunta más? A ver, Miguel Ángel. Yo he preguntado, la tengo aquí. A ver, espera que la voy a leer. Tienes una, sí, has hecho una pregunta así un poco enredada, prefiero que la hagas tú. Todo comienza con la pregunta inteligente, porque si no los datos no sirven para nada. ¿Cómo se sabe si está en una empresa 20 colaboradores y el directivo quiere hacer una estrategia a 10 años, quiere utilizar la Big Data y entonces para orientar esa estrategia dicen, vamos a hacer una pregunta de dónde queremos ir? ¿Cómo se sabe que la pregunta es inteligente? Es decir, que han dado en el clavo. O alguien le puede decir, eso es absurdo, o sea, nunca vamos a llegar a ningún lado. ¿Cómo se sabe la pregunta que una empresa llega a hacer para ser exitosa? Claro. Y si las empresas colaboradoras, en el sentido de que también dan consejos o avisan o ayudan, también ayudan a hacer la pregunta inteligente y decir, esa pregunta no es buena. Claro. Ahí, bueno, sí, nosotros hablamos, más que de la pregunta inteligente, hablamos de la pregunta correcta, pero bueno, sí, básicamente... Perdón, se había quitado aquí. Sí. A ver, nosotros lo que realmente ahí, lo que te digo es, normalmente suele ser con el apoyo de un consultor, es decir, ese tipo de... En ese estadio hace falta, digamos, una relación y una interacción entre parte de la empresa y parte de un consultor que ya tiene, digamos, experiencia en ese tipo de preguntas y en orientar y en dirigir esas reuniones para llegar, digamos,
no tiene por qué acabar siendo la pregunta, digamos, perfecta, correcta e ideal, pero sí que hay algunas preguntas que al final acaban siendo muy etéreas. O sea, aquí lo que hay que evitar es la pregunta etérea de quiero ganar más dinero. O sea, ganar más dinero Sí, no es una pregunta que luego nos vayamos a poder contestar, ¿vale? Entonces, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Vale? Entonces, vamos bajando esa pregunta o podemos generar, muchas veces lo que hacemos es generar un objetivo general. Bueno, nosotros queremos aumentar el rendimiento de mi compañía, ¿vale? ¿Cómo vamos a aumentar el rendimiento de compañía? ¿Podemos aumentar el rendimiento de tu compañía haciendo que factures más o haciendo que gastes menos? ¿Vale? Podemos aumentar el rendimiento de tu compañía, yo qué sé, diversificando productos o centrándonos en un único producto. Es decir, vamos bajando ese nivel de preguntas hasta que nos van saliendo preguntas, digamos, muy específicas que ya sí que nos vamos a poder contestar, como por ejemplo, cómo es el rendimiento de mis productos en un área de negocio particular, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo de una pregunta muy directa, ¿no? Que ya podríamos contestar con un cuadro de mando. O sea que entonces la empresa, unas pymes que quieran avanzar necesitarían dos consultores. El que le haga la pregunta inteligente y el que le ayuda a ponerla en práctica, que es MR o una empresa de Big Data, ¿no? Sí, normalmente puede ser la misma. Es decir, nosotros, por ejemplo, trabajamos con esa dualidad. Podemos ser nosotros los que ayudemos al cliente en ese camino de contestar, de hacernos las preguntas correctas, o puede ser una consultora de toda la vida de negocio que ya haya generado ese mapa digamos, desde la estrategia hacia digamos, el aumento de valor. Y entonces, a partir de ahí entramos nosotros y junto con esa consultora desarrollamos los cuadros de mando para poder contestar a esa pregunta. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguna pregunta más? Porque si no, ¿hay alguien que tenga que hacer alguna pregunta? Por ir cerrando, si queréis, la reunión. ¿No? Vale. Pues nada, chicos, ¿tenéis algo que decir? Jesús, Edu, ¿algo más que decir, algo más que aportar? Bueno, yo una cosa que comentaría de los cuadros de mando, aparte de lo que ha dicho Edu del análisis previo que es impreciso, es comentar que, sobre todo por lo de la pregunta, ¿no? Es decir, al final los cuadros de mando suelen crecer de arriba hacia abajo. Es decir, es para el staff directivo y de ahí van pasando a las distintas partes de la empresa. Entonces, claro, cuando estás hablando con los directivos y hay que encontrar qué es lo que quieren con sus datos, pues obviamente muchas veces es el consultor el que te está diciendo es que necesitas obtener esta información, ¿no? Entonces, para obtener información tienes que coger tu dato y analizarlo muy bien, y ahí es donde entramos nosotros. Entonces, como bien ha dicho Edu, es decir, yo en mi caso tengo una consultoría, por lo tanto yo siempre es uno externo, por eso puedo encontrar 3.000 anécdotas de cosas raras que me ha tocado que alguien les ha pedido y cómo conseguimos sacar esa información, ¿no? Es decir, pues esa pregunta la hace un consultor y luego recurren a un desarrollador que sea capaz de sacar análisis en datos y el cuadro de mando final, por los KPIs. Sería un poco así. Muy bien, pues nada, a mí particularmente, bueno, la verdad es que yo particularmente estos temas no los entiendo muy bien, ¿no? La verdad, todo hay que decirle, hay otros temas que controlo más, pero bueno, me ha parecido muy interesante. Más que nada, a ver, la idea también en principio fue mía porque, bueno, sabéis que gestiono la formación bonificada de las empresas. Y durante todo este año, hay empresas que habían solicitado formación sobre inteligencia artificial. O sea, que ya hay gente, este año ya hay empresas que están de alguna manera, ¿no?, interesadas en saber qué es esto o que les den formación. O sea, que todo ha venido por esto, no ha sido por... Y bueno, la verdad es que muchísimas gracias a Edu, muchísimas gracias a Jesús, porque sin haber ensayado nada, absolutamente, solamente con un toque, la idea que os había dado, bueno, a mí particularmente me ha encantado, os ha sido genial, espero que a la gente también le haya gustado, que bueno, que habéis dado un gran valor y que bueno, que la gente pues haya llevado algo útil, que es lo que procuramos con estas charlas, que la gente que lo que diga, ¿no?, que resulte útil hacia las personas. Así que por mi parte, muchísimas gracias.
Vale, Bueno. y por mi parte, simplemente, pues aparte de daros las gracias, yo estaba un poco asustado porque estos temas pensaba que iban a ser muy técnicos, lo habéis hecho muy didáctico y ha sido fenomenal. Entonces, nada, agradeceros eso y nada, y pediros al resto de miembros o de participantes que, bueno, mañana recibiréis una encuesta y que nos aportéis cosas. Nosotros queremos hacer cosas de valor, entonces vamos a escucharos. Os digo que aquí queremos, pues eso, todo aquello que... Yo cuando Maite me lo comentó, Big Data, yo digo, bueno, eso, no sé, Nestlé y grandes empresas son las que lo manejan. Me dice, no, que las empresas me están pidiendo este producto. Y digo, bueno, pues nada, pues el mercado manda. Entonces, lo que queremos es escucharos. Por lo tanto, nos ponéis sugerencias y las atenderemos. Oye, lo que se trata es que estos jueves pues, sean provechosos para todos. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Y bueno, yo particularmente me volveré a poner en contacto con vosotros porque esta charla sí que me gustaría repetirla. Bueno, ya me pondré en contacto y a ver si la podremos repetir. Ya me diréis un poco también dirigido a qué empresas, porque sí que es verdad que la próxima vez que la hagamos, si queréis, me gustaría saber a qué empresas queréis que yo me dirija directamente y envíe a esas empresas directamente para que lleguemos a más gente. ¿Vale? Perfecto. Ya hablaremos. Muchísimas Muy gracias. bien. Pues muchas gracias a vosotros por... Bueno, por invitarme. ahora por la cervecita. Eso. Muy bien. Perfecto. Bueno, Buenas noches a todos. gracias. ¡Ah, Yana! Guapa. Hasta luego. Hasta luego. José, Carlos, Y se- muchísimas gracias por venir a todos. Bueno, y el vídeo lo tendréis disponible también en la repetición, la tendréis en unas horas porque el programa pues le cuesta un poquito hacerlo y bueno, me imagino que mañana lo recibiréis, ¿vale? Porque a fin de cuentas cuando es tanto valor hay que analizarlo lentamente, los que somos ya, digamos, de 286, de aquellos ordenadores que hacía, tenemos que ir poco a poco parando, ¿vale? Venga, un abrazo a todas. Muchas gracias. Un abrazo, chao, hasta luego, chao.